Gracias por estar de nuevo con nosotros en esta nueva entrega de la serie Patrimonio Cultural, coordinado por la Secretaría de Cultura, la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Cultural, así como la Academia Hidalguense de la Historia. Bienvenidos amigos y amigas. Continuamos ahora con la revisión de las discusiones del Segundo Congreso Agrícola de Tulancingo de 1905. Se comentaba, cito, los trabajadores que se lesionen en el buen desempeño de sus faenas tienen derecho a la protección del amo y los gastos de su curación no se les deben cobrar. En ese sentido, se proponía fundar una casa de salud para atender a los peones. Por otro lado, también se comentaba, cito, es conveniente que haya en las fincas expendios en que se vendan a los trabajadores los efectos necesarios, los no producidos por la finca, a los precios corrientes de las plazas mercantiles más cercanas. Los productos de la finca, exceptuándose los embriagantes, a precios de por mayor. Y todo esto en el caso de que no estén más favorecidos los habitantes de la finca por otra costumbre. Hasta aquí esta cita. Se comenta que el maíz que recibe el peón a cuenta de su trabajo debe ser proporcionado con un descuento sobre el precio corriente como una prestación. No existe, por otro lado, un consenso general en torno a otra retribución adicional a los peones. Por un lado, se comenta que no es conveniente que los peones paguen renta por sus pegujales. Hay que recordar aquí que los pegujales es una porción pequeña de tierra de labor otorgada al peón como parte de su paga. Los beneficios de esta práctica también fueron discutidos en el Congreso. Por otro lado, si nada les cuesta el terreno, poco o nada lo estiman. Esto decían los congresistas. Sin embargo, en las conclusiones generales se optó por la primera de las opciones. Sería favorable disminuir la ración de pulque llamado tlachilole. Lo recibían los peones como parte de su salario. El objetivo era, cito, desterrar una práctica que lleva en sí misma un principio de inmoralidad, puesto que favorece o se facilita el uso de una bebida embriagante, cuyo uso puede ir en aumento y constituir más o menos tarde un hábito con todas las lamentables consecuencias que todos conocemos. Sin embargo, en los acuerdos finales aparece solamente la prohibición de venta al menudeo de bebidas alcohólicas destiladas. Para la época debe señalarse que las opiniones en torno a las repercusiones sociales del pulque eran muy heterogéneas. En este sentido, debe revisarse el libro de Pedro Rincón Gallardo, El Maguey, de 1901. Dicho autor comentaba, cito, el pulque no tiene participación alguna en el desarrollo de la criminalidad, como la ignorancia y la rutina repiten sin cesar. También se veía conveniente proporcionar a los trabajadores, cito, algunos pasatiempos inocentes, algunos recreos que poco cuestan y mucho alegran y consuelan a estos pobres. Así evitarían el fardo del desprecio
en el que se dibujan la bajeza moral y física de ellos, sus malas mañas y abyección. Hasta acá esta cita. Se proponen el juego de pelota, juegos acrobáticos rudimentales, etc. También, cito, ejercicios de sport no peligrosos, exhibiciones de vistas producidas por linternas mágicas, audiciones fonográficas, juegos de salón y otras honestas. Se recomienda obsequiar a los peones con golosinas poco costosas. Esta era una de las previsiones del Congreso. Otra sugerencia era organizar una banda de música, cito, o por lo menos enséñense a los peones cantos morales y patrióticos. Ahora revisaremos el tema tan importante del endeudamiento de los peones. La ponencia del Congreso, entregada por Refugio Galindo, contiene importantes reflexiones en torno a este tema. Friedrich Katz, en su importante estudio que ven ustedes aquí, La servidumbre agraria en México en la época porfiriana, ha analizado el trabajo de Galindo. La problemática se resume como sigue, cito, el patrón presta a sus peones un dinero incobrable, creyendo que de esta manera asegura su permanencia en la finca. A su vez, el peón no se preocupa de contraer obligaciones imposibles de cubrir, porque como gana tan poco y no le dejan ir a otra parte donde ganaría más, cree que su patrón acreedor queda pagado con su trabajo vitalicio, trabajo tanto más malo cuanto más adeudado está el peón. Hasta acá esta cita. Se trata de una mezcla de conducta autocrática por los patrones y de resignación por el trabajador. Con referencia al salario, se sugiere elevarlo gradualmente, particularmente para evitar las fugas de los peones endrogados. Así pasaría de 37 centavos por jornal a 43 y hasta 50 en un futuro inmediato. Incluso para trabajadores modelos se les pagaría 2 pesos oro por jornal, de acuerdo con Trinidad Sánchez Santos. La propuesta era trasladar a familias modelo a cada finca. Y no se aconsejaba pagar de inmediato un alto jornal a los trabajadores, pues dilapidarían el sueldo y holgazanearían toda la semana. Galindo elaboró un cuestionario entre agricultores y dueños de haciendas sobre el tema de las habilitaciones, préstamos entregados a los peones en ocasiones especiales, como Semana Santa, Todos Santos, 31 de diciembre o Carnaval. Dichos préstamos podían ser en efectivo, prendas de ropa, etc. Una de sus primeras conclusiones fue que a mayores habilitaciones a los peones, más se favorece la ebriedad y la ociosidad. Y esos préstamos de enganche no estimulan a los peones a ser más eficaces. Cito, el peón mientras más endrogado es más inútil. Esto decían los congresistas. Sorprendentemente, se señala también la responsabilidad de los patrones al proteger la embriaguez y ociosidad, siendo cómplices conscientes o inconscientes del mal uso de las habilitaciones. Al parecer era común también la fuga de peones para evitar el pago de la deuda tan desmedida. La visión del amo como su enemigo
cito, opresor que ha encadenado su libertad, y el aumento del concubinato entre los peones. La deducción final es que, cito, dar esos préstamos es obrar contra los intereses del patrón. Aún el otorgar cortos préstamos cuando realmente lo necesiten no disminuía su miseria, al igual que aumentar su sueldo. Uno de los testimonios más interesantes de los patrones es el siguiente. Los peones estaban muy endrogados y como nuestras circunstancias pecuniarias eran malas, solo les prestábamos lo absolutamente preciso, lo cual ocasionaba un gran disgusto en la cuadrilla. Pero al fin del año, que vieron lo que había bajado su droga, se pusieron muy contentos, y esto hizo que en los años siguientes se siguiera el mismo sistema, hasta lograr que algunos se desendrogaran por completo, y observamos que les daba mucho gusto alcanzar algún dinero y el año siguiente eran los más cumplidos en el trabajo. Por su lado, Manuel Bracetti, de la hacienda de San Antonio Tochatlaco, comentaba en ese mismo año de 1905, cito, en esta finca había el sistema de peones de año, todos ellos adeudadísimos, flojos, borrachos, malos trabajadores y muy remilgosos. Después de estudiar bien, determiné perder la suma de 3,000 pesos que debían y desde hace 2 años la gente es de manera acasillada. Cuando eran de año, dejaban de trabajar el sábado antes de Semana Santa, toda la Semana Santa se embriagaban y con trabajo se lograba que salieran a trabajar el martes de Pascua. Desde que son semaneros, trabajan el lunes y martes santos y el lunes de Pascua ya están en el trabajo. Así como los lunes antes no salía más que la mitad de la cuadrilla, en la actualidad muy raros son los que se quedan. En consecuencia, mi opinión es que dicho método o costumbre es defectuoso y se presta al continuo abuso de la gente, dándose lugar a que lo insulten a uno con sus suposiciones de la famosa cargadilla. En la actualidad están más contentos, no están tutoreados, saben que si trabajan tienen raya, y si no, no. Y ellos mismos han llegado a convencerse de la bondad de este sistema, habiéndose llegado a dar el caso de que digan a los peones de otras haciendas, cito, vendidos nosotros somos libres. La conclusión a la que llegaron los congresistas dice textualmente, cito, se recomienda que cada peón deba lo menos posible, ojalá que no tenga deudo alguno con el amo. Aparentemente, la solución fue evitar las habilitaciones, instituir la raya semanal y una caja de ahorros. En el primer congreso, Francisco Macedo y Arbeu sugirió un proyecto de caja de ahorro para los peones. Además, propuso el establecimiento de una red telefónica en las fincas cercanas a Tulancingo. En la hacienda de San José de Atotonilco el Grande, Hidalgo, se implementó un sistema de premios combinado con caja de ahorros, cuya experiencia positiva se recomendaba ampliar en todas las fincas. En vez de aumentar el sueldo, se otorgaban premios, cito, a la puntualidad, obediencia y fidelidad de cada uno de los peones. Las rayas semanarias se pagaban íntegras, sin descontarles nada por préstamos. El día de la fiesta del santo patrono de la finca, se abría la caja en presencia de todos y se realizaba una contabilidad de cada uno, descontándoles lo solicitado
para casamientos, bautizos y otros conceptos. Cito: en caso de enfermedad, se les dan los auxilios necesarios sin cobrárselos. De acuerdo al informante, la embriaguez ha disminuido y, cito, la fidelidad, adhesión y puntualidad en los peones es mucho mayor que antes, al grado que unos a otros se disputan la supremacía. No hay ningún amancebado, pues la señora Vega no consiente que trabaje en su finca nadie que viva de esa manera. Tienen misa en la capilla de la hacienda los domingos y días festivos que se guardan debidamente. Hasta acá la cita. Se recomendaba en ese sentido que toda hacienda o rancho contara con un local, cito, aunque sea humilde, pero sí decente, destinado al culto divino. Galindo termina su alocución diciendo, cito, no culpemos al peón, el propietario es el responsable. El libro de Katz, ya citado, contiene varias referencias sumamente interesantes en cuanto a la situación del peonaje por endeudamiento. Katz cita a Gibson, otro clásico en el tema, quien encontró que en el Valle de México, cito, en los últimos tiempos coloniales, el peonaje por deuda afectaba a menos de la mitad de los trabajadores de las haciendas, y que en la gran mayoría de estos debían el equivalente al trabajo de 3 semanas o menos. Bohumil Badura, para la hacienda de San Nicolás de Ulapa, ahora en el municipio de Tetepango, en el Mezquital, que 125 residentes permanentes debían un total de 889 pesos a la hacienda, mientras que ésta debía 1.420 pesos a 147 trabajadores. Otro ejemplo muy interesante que ofrece Katz es en referencia a Francisco I. Madero, quien estableció escuelas y servicios médicos en su hacienda de La Laguna. Y en tiempos de hambre o de desempleo, proporcionaba alimentos a los habitantes de las aldeas cercanas que trabajaban temporalmente en su hacienda. Y con esto, Madero ganó una gran popularidad y su hacienda fue la más productiva de La Laguna. Muchos otros hacendados siguieron su ejemplo, según Katz. Y también para el caso de Morelos, Katz comenta que en la hacienda de Santa Ana, los acasillados residentes en el casco de esta hacienda no se unieron a los revolucionarios y al parecer se opusieron al reparto agrario hasta 1938. La relativa seguridad que disfrutaban, dice Katz, así como el paternalismo del hacendado, les daban un sentimiento de superioridad y reforzaban sus lazos con la hacienda. No todos los acasillados observaron la misma actitud. Y así, estimados amigos y amigas, podemos deducir de todo lo anterior que es difícil seguir manteniendo una actitud maniquea en torno a la realidad de las haciendas porfiristas de México. Culminamos esta serie sobre el Congreso
agrícola de 1905 próximamente. Gracias por su atención.